Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. En medio de las luchas y desafíos de la vida, hay un susurro de esperanza que resuena en el corazón de cada creyente. Imagina un momento donde las palabras de un antiguo salmo se convierten en luz en la oscuridad. Ese es el poder del Salmo 129. Mientras las tormentas azotan, hay una verdad que se revela. No importa cuán profundas sean las raíces del sufrimiento, siempre hay una salida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las adversidades? ¿Te has preguntado si el dolor tiene un propósito? Este salmo nos recuerda que, a pesar de los golpes, hay una fuerza que nos levanta. Las imágenes de luchas y victorias se entrelazan, creando un relato de resistencia. Al explorar este mensaje, se abre un espacio para la reflexión. ¿Qué lecciones podemos aprender de las pruebas? ¿Cómo podemos encontrar renovación en medio de la fatiga? Cada versículo nos invita a descubrir la promesa de la restauración. Y así, mientras avanzamos, cada palabra se convierte en un eco de esperanza. Permite que este viaje a través del Salmo 129 transforme tu perspectiva y renueve tu espíritu. La historia apenas comienza. El Salmo 129 es un poema que forma parte del libro de los Salmos en la Biblia. Su composición se sitúa en un contexto histórico marcado por la opresión y el sufrimiento del pueblo de Israel. Este salmo es considerado uno de los salmos de la Ascensión, que se cantaban mientras los israelitas subían a Jerusalén para las festividades. Se cree que fue escrito durante un periodo en que el pueblo enfrentaba adversidades, posiblemente durante el exilio babilónico o en tiempos de persecución. La autoría del Salmo 129 se atribuye tradicionalmente a los hijos de Coré, un grupo conocido por su papel en el culto del templo. Este trasfondo histórico nos permite entender mejor las palabras del Salmo, que reflejan el anhelo de libertad y la lucha contra la opresión. El poema se convierte así en un eco de la resistencia del pueblo frente a sus opresores, un grito colectivo que resuena a lo largo de los siglos. Además, el contexto cultural de la época también influye en la forma en que se expresa el dolor y la esperanza en el Salmo. Los israelitas tenían una rica tradición poética, y este salmo utiliza esa herencia para comunicar su sufrimiento y su confianza en la justicia divina. Las imágenes y metáforas que se emplean son representativas de la vida agrícola, lo que refleja la conexión del pueblo con la tierra y su dependencia de la cosecha para la subsistencia. En resumen, el contexto histórico y cultural del Salmo 129 es fundamental para su comprensión. Nos ayuda a situar el poema en un tiempo de crisis y a apreciar la profundidad del sufrimiento que enfrenta el pueblo. Al mismo tiempo, nos ofrece una perspectiva sobre la resiliencia y la esperanza que caracterizan la experiencia israelita, convirtiendo este salmo en un testimonio de la fe y la perseverancia de un pueblo. Uno de los temas centrales del Salmo 129 es la opresión. Desde sus primeras líneas, el salmo expresa la experiencia de un pueblo que ha sido perseguido y afligido a lo largo de su historia. Este sufrimiento no es solo físico, sino que también implica una carga emocional y espiritual. El salmo recuerda cómo los enemigos han tratado de aplastar al pueblo, pero a pesar de todo, este se mantiene firme en su fe. La opresión descrita en el salmo puede interpretarse de múltiples maneras. Por un lado, refleja la historia de Israel, que ha enfrentado invasiones y exilios. Por otro lado, se puede ver como una representación simbólica de las luchas que muchas personas enfrentan en diferentes contextos a lo largo de la historia. La opresión se convierte en un tema universal que resuena con aquellos que han experimentado injusticias en sus propias vidas. El Salmo también sugiere una resistencia activa frente a la opresión. A pesar de las dificultades, el pueblo de Israel no se rinde. El tono de las palabras transmite un sentido de desafío y determinación. Este enfoque proactivo puede servir de inspiración para quienes enfrentan situaciones similares en la actualidad, recordando que, aunque la opresión puede ser abrumadora, la esperanza y la resistencia son posibles. Además, el tema de la opresión en el Salmo 129 es un llamado a la comunidad. No solo se trata de un individuo sufriendo, sino de un pueblo entero que comparte una carga común. Esta experiencia colectiva de opresión une a la comunidad y fortalece su identidad. La solidaridad en el sufrimiento es un aspecto crucial que se destaca en el Salmo y que puede ser relevante para muchas comunidades hoy en día. En conclusión, el tema de la opresión en el Salmo 129 es multifacético y resuena en diferentes niveles.
Desde la historia de Israel hasta las luchas contemporáneas, el Salmo ofrece un espacio para reflexionar sobre el sufrimiento, la resistencia y la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. El Salmo 129 está repleto de imágenes poéticas que enriquecen su mensaje y lo hacen más evocador. Estas imágenes no solo ilustran el sufrimiento del pueblo, sino que también ofrecen una visión de esperanza y renovación. Una de las metáforas más poderosas que se utiliza en el Salmo es la comparación entre el sufrimiento y la labranza de la tierra. Esta imagen sugiere que, así como la tierra es trabajada arduamente antes de dar fruto, el pueblo de Israel también debe soportar su sufrimiento para alcanzar la redención. A través de estas metáforas, el Salmo crea una conexión con la vida cotidiana de los israelitas. La agricultura era fundamental en su cultura, y esta referencia resuena profundamente con la experiencia del pueblo. La idea de que el sufrimiento puede ser transformado en algo productivo es un mensaje esperanzador. La imagen de la cosecha sugiere que, aunque el camino sea difícil, hay una promesa de frutos que vendrán como resultado del esfuerzo y la perseverancia. Otra imagen significativa en el Salmo es la de los enemigos, que son descritos como los que me han acosado desde mi juventud. Esta repetición de la opresión a lo largo de los años enfatiza la continuidad del sufrimiento, pero también la resistencia del pueblo frente a esas adversidades. Las imágenes poéticas permiten al lector sentir la profundidad del dolor, al mismo tiempo que ofrecen un sentido de lucha y esperanza. El uso de paralelismos también se destaca en la estructura del Salmo, lo que le da un ritmo poético que resuena con el oyente. Las frases se repiten y se complementan, creando una cadencia que refuerza el mensaje del Salmo. Esta técnica literaria ayuda a enfatizar tanto el sufrimiento como la esperanza, guiando al lector a través de las emociones del texto. En resumen, las imágenes poéticas del Salmo 129 enriquecen su contenido y permiten una conexión emocional más profunda con el lector. A través de metáforas y paralelismos, el Salmo logra expresar tanto el dolor de la opresión como la esperanza de renovación, ofreciendo un mensaje que resuena en la vida de muchas personas. La estructura literaria del Salmo 129 es fundamental para comprender su significado y su impacto. Desde el inicio, el poema se presenta de manera clara y ordenada, utilizando una serie de versos que se complementan entre sí. Este formato permite que el mensaje se desarrolle de forma fluida, llevando al lector a través de una narrativa de sufrimiento y esperanza. Una de las características más notables de la estructura del Salmo es el uso de paralelismos. Esta técnica consiste en repetir ideas o frases con ligeras variaciones, lo que no solo refuerza el contenido, sino que también crea un ritmo poético que hace que el texto sea más memorable. Por ejemplo, al describir la opresión sufrida por el pueblo, el Salmo utiliza paralelismos para enfatizar la continuidad del sufrimiento a lo largo de los años. El ritmo del Salmo también juega un papel importante en su impacto emocional. La cadencia de los versos permite que las palabras resuenen en el corazón del oyente, creando una experiencia casi musical. Esta musicalidad es característica de la poesía hebrea y se utiliza aquí para subrayar la profundidad del sufrimiento y la esperanza del pueblo. Además, la estructura del Salmo 129 se puede dividir en secciones que abordan diferentes aspectos del tema central. Al principio, se establece el contexto de opresión, seguido por imágenes poéticas que ilustran el sufrimiento. Luego, el Salmo se mueve hacia una afirmación de esperanza y resistencia. Esta progresión lógica ayuda al lector a seguir el hilo del pensamiento y a conectar con las emociones del texto. En conclusión, la estructura literaria del Salmo 129 es esencial para su efectividad. A través del uso de paralelismos, ritmo y una organización clara, el Salmo logra transmitir su mensaje de sufrimiento y esperanza de manera poderosa y conmovedora. La forma en que se presenta el contenido refuerza su significado y permite que resuene en la vida de quienes lo leen o lo escuchan. El Salmo 129 se puede comparar con otros salmos que también abordan el sufrimiento y la justicia divina. Por ejemplo, el Salmo 22 es un lamento profundo que expresa el dolor y la angustia de quien se siente abandonado por Dios. En este salmo, el salmista clama por ayuda en medio de su sufrimiento y se siente rodeado de enemigos. Esta sensación de desamparo es similar a la que se encuentra en el Salmo 129, donde el pueblo de Israel expresa su opresión y su deseo de liberación. Ambos salmos reflejan una lucha constante entre la fe y el sufrimiento, mostrando cómo los creyentes pueden mantener su confianza en Dios a pesar de las adversidades. Otro salmo que se puede considerar es el Salmo 44, que aborda el tema de la derrota y la indignación. En él, el pueblo de Israel recuerda las grandes obras de Dios en el pasado, pero se siente frustrado al ver que esas promesas de protección y victoria no se están cumpliendo en su situación actual.
Este diálogo entre la memoria de las acciones divinas y la realidad del sufrimiento se refleja también en el Salmo 129, donde se recuerda la opresión sufrida, pero también se mantiene la esperanza de redención y justicia. La comparación entre estos salmos nos ayuda a ver que el sufrimiento ha sido una constante en la experiencia de la fe a lo largo de la historia. Asimismo, el Salmo 73 presenta la lucha interna de Asaf al cuestionar la prosperidad de los malvados mientras el justo sufre. Este dilema es similar al que se plantea en el Salmo 129, donde hay un deseo de que la justicia divina se manifieste ante la opresión. En ambos casos, se observa un anhelo de entender la acción de Dios en medio de la injusticia, lo que genera un diálogo honesto con el Creador. Esta conexión entre los salmos nos muestra que la búsqueda de respuestas ante el sufrimiento es un tema recurrente y profundamente humano. Por último, el Salmo 126 también se relaciona con el Salmo 129 en su mensaje de esperanza y restauración. Mientras que el Salmo 129 habla de la opresión a lo largo del tiempo, el Salmo 126 recuerda el regreso del exilio y la alegría de la restauración. Ambos salmos reflejan el deseo de un futuro mejor y la confianza en que Dios actuará en favor de su pueblo. La interconexión de estos textos sagrados permite a los creyentes encontrar consuelo y fortaleza en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentan dificultades abrumadoras. En conclusión, la relación entre el Salmo 129 y otros salmos que abordan temas de sufrimiento y justicia divina resalta la continuidad de la experiencia humana en la búsqueda de respuestas y la esperanza en la intervención divina. A través de estas comparaciones, los creyentes pueden encontrar un sentido de comunidad en el lamento y la alegría, así como una reafirmación de su fe en momentos de adversidad. El Salmo 129 contiene varios aspectos teológicos que pueden ser explorados en profundidad. Uno de los temas más prominentes es la confianza en Dios. A lo largo del Salmo, el pueblo de Israel se presenta como un grupo que, a pesar de su sufrimiento, sigue creyendo en la fidelidad de su Creador. Esta confianza no es ciega, por el contrario, es el resultado de una historia compartida de liberación y protección divina. La teología del Salmo invita a los creyentes a recordar las promesas de Dios y a mantener la fe en sus acciones, incluso cuando las circunstancias son adversas. Además, el Salmo 129 refleja la esperanza de redención. A través de las imágenes de la opresión y el sufrimiento, hay un subtexto claro de que Dios no abandonará a su pueblo. Esta esperanza se manifiesta en la súplica de que los opresores sean confrontados y que la justicia prevalezca. Esta idea de redención es fundamental en la teología del Antiguo Testamento y se entrelaza con la promesa de un futuro donde la justicia y la paz reinen. Es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento puede ser una parte de la experiencia humana, la intervención divina está siempre al alcance. El concepto de comunidad también juega un papel importante en la teología del Salmo 129. El sufrimiento no es solo un asunto individual, sino que afecta a toda la comunidad de Israel. La oración del Salmo es colectiva, recordando que el pueblo se une en su dolor y en su esperanza. Este enfoque comunitario resalta la importancia de la solidaridad entre los creyentes, donde cada uno lleva el peso del sufrimiento del otro. La teología del Salmo invita a reflexionar sobre cómo la comunidad puede ser un soporte en tiempos de crisis, ofreciendo consuelo y fortaleza en la fe. Otro aspecto teológico presente en el Salmo 129 es la noción de justicia divina. El Salmo expresa un deseo profundo de que Dios actúe en favor de los oprimidos y que los injustos sean finalmente juzgados. Esta búsqueda de justicia es un tema recurrente en la Biblia y refleja el carácter de Dios como un defensor de los débiles y los oprimidos. En este sentido, el Salmo no solo es una queja ante el sufrimiento, sino también una declaración de la fe en un Dios que se preocupa por la justicia y que eventualmente actuará en defensa de su pueblo. Finalmente, la teología del Salmo 129 invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia experiencia de sufrimiento y la manera en que Dios se manifiesta en medio de ello. La relación entre el sufrimiento y la fe es compleja, pero el Salmo ofrece una perspectiva que anima a los creyentes a buscar a Dios en sus momentos difíciles. La confianza, la esperanza de redención, el papel de la comunidad y la justicia divina son todos elementos que enriquecen la comprensión teológica del Salmo 129 y su relevancia continua en la vida de fe. El Salmo 129 destaca la importancia de la comunidad en la experiencia de sufrimiento y en la práctica de la oración. Desde el inicio, el Salmo se presenta como una voz colectiva que expresa el lamento y la opresión sufrida por el pueblo de Israel. Esta voz unida no solo resalta la gravedad de la situación, sino que también enfatiza que el sufrimiento no es un asunto individual, sino una carga compartida. En este sentido, la comunidad se convierte en un espacio donde las experiencias de dolor y esperanza pueden ser expresadas y sostenidas mutuamente. La oración comunitaria es fundamental en el contexto del Salmo 129, ya que permite que los miembros del pueblo se unan en una misma dirección,
clamando a Dios por ayuda y justicia. Esta práctica de orar juntos es un acto que fortalece los lazos entre los creyentes, creando un sentido de pertenencia y solidaridad. La comunidad no solo apoya a sus miembros en tiempos de necesidad, sino que también actúa como un recordatorio de que la fe se vive en conjunto, donde cada uno aporta su historia y su clamor. Además, el Salmo invita a reflexionar sobre cómo la experiencia de sufrimiento puede ser transformada a través del apoyo comunitario. Cuando uno de los miembros sufre, el resto de la comunidad está llamado a intervenir, ofreciendo consuelo, oración y asistencia práctica. Esta dinámica de cuidado mutuo resalta el valor de la empatía y la compasión, elementos esenciales en cualquier comunidad de fe. La experiencia de sufrimiento puede ser menos abrumadora cuando se comparte, y esto es precisamente lo que el Salmo 129 ilustra. La comunidad también juega un papel crucial en la memoria colectiva del pueblo. Al recordar las opresiones pasadas y las intervenciones de Dios, los miembros de la comunidad pueden encontrar esperanza en el presente. La historia compartida de sufrimiento y redención se convierte en un testimonio poderoso que nutre la fe de todos. Así, el Salmo 129 no solo es una expresión del dolor actual, sino también un recordatorio de las veces en que Dios ha actuado en favor de su pueblo. Finalmente, el papel de la comunidad en el Salmo 129 es un llamado a la acción. La injusticia y la opresión no deben ser ignoradas por aquellos que creen en un Dios justo. La oración comunitaria puede ser un primer paso hacia la acción, donde la comunidad se une no solo en la súplica, sino también en la búsqueda de justicia y en la defensa de los oprimidos. Este compromiso colectivo con la justicia social es una forma de vivir la fe de manera activa y significativa, recordando que cada miembro de la comunidad tiene un papel que desempeñar en la búsqueda de un mundo más justo. El Salmo 129, que narra las luchas y sufrimientos del pueblo de Israel, tiene resonancias profundas cuando se lo considera en el contexto de la búsqueda de justicia social en la actualidad. Este salmo refleja la opresión que enfrentó el pueblo, pero también su anhelo de justicia y liberación. En tiempos donde las injusticias sociales son evidentes, la lectura de este salmo puede inspirar a comunidades y movimientos a levantarse y exigir lo que es justo. Así, la voz del salmo se convierte en un eco de las luchas contemporáneas por derechos y equidad. La opresión descrita en el Salmo 129 no es solo un tema del pasado. Muchas comunidades hoy enfrentan situaciones de desigualdad y abuso. La forma en que el Salmo presenta la adversidad puede ser visto como un llamado a reconocer el sufrimiento de aquellos que son marginados. Al identificar las injusticias actuales, los creyentes y activistas pueden encontrar en el texto un fundamento espiritual que los impulse a actuar. La conexión entre la experiencia histórica de Israel y las realidades contemporáneas permite que el Salmo se vuelva un recurso para la reflexión sobre la justicia. Además, el Salmo 129 invita a considerar la importancia de la resistencia. Al recordar cómo el pueblo de Israel fue capaz de soportar y superar la opresión, se sugiere que la lucha por la justicia social no es en vano. Este sentido de resistencia puede ser un poderoso motivador para aquellos que enfrentan injusticias hoy. El Salmo se convierte, entonces, en una fuente de esperanza que recuerda que la lucha por la justicia es parte de una historia más amplia de liberación y redención. La interpretación del Salmo 129 en el contexto de la justicia social también resalta la necesidad de solidaridad. Las comunidades que se sienten oprimidas pueden encontrar en el mensaje del Salmo una invitación a unirse y apoyarse mutuamente. La búsqueda de justicia no es solo un esfuerzo individual, sino colectivo. Este sentido de comunidad puede fortalecer la lucha por la equidad y crear un espacio donde las voces de los oprimidos sean escuchadas y valoradas. Finalmente, el Salmo 129 puede ser visto como un llamado a la acción. Aquellos que lo leen son desafiados a no solo contemplar el sufrimiento, sino a actuar en favor de la justicia. En un mundo donde las injusticias pueden parecer abrumadoras, el Salmo ofrece una guía sobre cómo responder a la opresión con valentía y determinación. Así, el mensaje del Salmo 129 se convierte en una poderosa herramienta para inspirar la acción social en la búsqueda de un mundo más justo. El Salmo 129 tiene un papel significativo en diversas prácticas litúrgicas, especialmente en momentos de crisis y sufrimiento. Su inclusión en las oraciones y rituales puede ofrecer consuelo y esperanza a aquellos que están atravesando dificultades. En la liturgia, el Salmo se convierte en una voz colectiva que expresa el dolor, pero también la resiliencia de una comunidad. Este aspecto comunitario es fundamental, ya que proporciona un espacio para que las personas compartan sus cargas y encuentren apoyo en la fe. En muchos contextos, el Salmo 129 se utiliza durante servicios religiosos que abordan el sufrimiento humano. La repetición de sus versos puede servir como un recordatorio de que no están solos en sus luchas. La liturgia que incluye este salmo puede ser un momento de catarsis,
donde los fieles pueden expresar su dolor y, al mismo tiempo, reafirmar su confianza en Dios. Esta dinámica de sufrimiento y esperanza es una característica central de muchas tradiciones religiosas. Además, el salmo es frecuentemente incluido en rituales de luto o en momentos de conmemoración. Su mensaje de perseverancia y deseo de justicia puede resonar profundamente en quienes han experimentado la pérdida o la injusticia. En estos contextos, se convierte en una herramienta para procesar el dolor y buscar significado en medio del sufrimiento. La conexión entre el texto sagrado y las experiencias personales de los fieles es lo que hace que su uso litúrgico sea tan poderoso. El uso del Salmo 129 en la liturgia también puede ofrecer un espacio para la reflexión sobre la vida comunitaria. Al recitarlo juntos, las congregaciones pueden reconocer sus luchas compartidas y la necesidad de apoyarse mutuamente. Este sentido de unidad es vital en tiempos de crisis, donde la comunidad puede ser una fuente de fortaleza. Así, la liturgia que incluye este salmo no solo es un acto de adoración, sino también un ejercicio de solidaridad y conexión. Por último, el Salmo 129 recuerda a los creyentes que la oración y la liturgia son espacios donde se puede buscar justicia. Al incluir este salmo en sus prácticas, las comunidades pueden reafirmar su compromiso con la justicia social y la lucha contra la opresión. Este enfoque no solo enriquece la experiencia litúrgica, sino que también invita a los fieles a llevar el mensaje del salmo a sus vidas diarias, convirtiéndose en agentes de cambio en sus comunidades. Las interpretaciones contemporáneas del Salmo 129 varían ampliamente entre diferentes tradiciones religiosas y contextos culturales. Para algunos, este salmo es visto como un texto que refleja la lucha del pueblo de Dios a lo largo de la historia. En este sentido, el salmo se convierte en un símbolo de resistencia y perseverancia ante la adversidad. Las comunidades que enfrentan injusticias pueden encontrar en él un mensaje de esperanza y un llamado a la acción. Por otro lado, algunas interpretaciones contemporáneas enfatizan la relevancia del salmo en el contexto de la justicia social. En un mundo donde las desigualdades son evidentes, el Salmo 129 se puede leer como un manifiesto que invita a la sociedad a cuestionar las estructuras de opresión. Esta lectura se alinea con movimientos que buscan visibilizar y luchar contra las injusticias, haciendo del salmo una herramienta para la reflexión crítica y el activismo. Algunas tradiciones también han adaptado el Salmo 129 a sus prácticas espirituales contemporáneas, incorporándolo en meditaciones y reflexiones diarias. La relevancia del texto se manifiesta en su capacidad para resonar con las experiencias de vida de las personas hoy. Al ser utilizado en contextos de oración personal o comunitaria, el salmo ofrece consuelo y guía, recordando a los fieles que las luchas del pasado aún tienen eco en las realidades actuales. Además, las interpretaciones contemporáneas del Salmo 129 a menudo exploran su relación con la identidad y la inclusión. En un mundo diverso, el salmo puede ser una fuente de identificación para aquellos que se sienten marginados o excluidos. Este enfoque invita a las comunidades a considerar cómo el mensaje del salmo puede ser un puente para unir a personas de diferentes orígenes y experiencias en torno a un objetivo común de justicia y equidad. Finalmente, el Salmo 129 se presta a una constante relectura y reinterpretación. A medida que las realidades sociales cambian, también lo hace la relevancia del texto. Las nuevas generaciones, al enfrentarse a sus propios desafíos, pueden encontrar en el Salmo un mensaje que resuena con sus luchas. Así, el Salmo 129 continúa siendo un recurso valioso para la reflexión, el cuestionamiento y la acción en el mundo contemporáneo. Al concluir nuestro viaje a través del Salmo 129, recordemos que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Este salmo nos recuerda que, a pesar de los ataques y las pruebas, la gracia de Dios nos sostiene. ¿Alguna vez te has sentido como si las adversidades te aplastaran? Es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe. Imagina que cada tropiezo se convierte en una oportunidad para fortalecerte. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Cada vez que sientas que las cargas son pesadas, recuerda que estás en el camino de la victoria. La perseverancia es clave, y Dios está a tu lado en cada paso. Te invito a reflexionar, ¿qué áreas de tu vida necesitan esa fortaleza divina? ¿Cómo puedes compartir este mensaje de esperanza con quienes te rodean? No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu historia y cómo este salmo ha resonado contigo. Y antes de irte, si este mensaje te ha tocado el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos devocionales. ¡Hasta la próxima!